amigos, continuamos en el 24º Congreso CEPA Puerto Rico 2024 y está con nosotros una persona muy querida por todos nosotros. Se trata de John Aizpurúa de Venezuela. Muchas gracias por aceptar estos minutos de venir a platicar con todos nosotros quienes nos estén acompañando. Se trata del Movimiento México Espírita en todo México, pero también quien nos pueda sintonizar en cualquier parte del mundo. Así que, John, muchas gracias. Gracias a ti, Sandra, y gracias a todos estos amigos que nos ven por este espacio de México Espírita. Para mí es un gusto inmenso, un honor poder comunicarme por este medio que te agradezco con tantas personas de esa gran patria mexicana que están interesados en el espiritismo. Así que un enorme saludo para todos. El placer es nuestro, John. Y nos gustaría saber quién es John Aizpurúa. Además de tu amigo. Gracias. Sí, por favor. Bueno, John Aizpurúa, en lo profesional, es un psicólogo clínico, nacido en Venezuela, en Caracas, y ejercí la docencia en la universidad, en el área clínica, y también la práctica en la clínica, ¿no? Y además de ello, ya en el ambiente espírita, pues llevo muchos años en esta actividad, ofreciendo conferencias públicas y también publicando algunos libros. De manera que el resumen básico, el eje fundamental de mi vida, tiene que ver, por una parte, con el espiritismo, al que he entregado de corazón mi vida y he recibido mucho más de lo que he dado. Y ya en lo profesional, pues el campo de la psicología, que me apasiona, por servir a las personas, y la docencia universitaria, y también pues los libros. He publicado algunas obras, además de espiritismo, de historia, literatura, cultura en general. Pues hay que buscarlos por ahí, deben de estar en internet. En internet hay algunos libros míos disponibles gratuitamente en internet. Perfecto, vamos por ahí a colocar el nombre para que lo podamos teclear, buscarlo y deleitarnos con esos escritos que ha realizado John. Pero otra parte que nos interesaría mucho saber es cómo es que llega el espiritismo a John. ¿Cómo fue eso? ¿Cuándo fue y cómo fue? Bueno, hace muchísimos años, más de 50. Siendo yo un jovencito, adolescente, que yo no vengo de una familia espírita, ¿no? Y por mi búsqueda intelectual desde joven, encontré pues un aviso en Caracas de una conferencia espiritista. Y fui con la idea que aquello era una superstición, algo terrible, horrible. Claro. Pero te llamaba la atención. Sí, pero tenía una visión en principio negativa sin haber conocido nada. Mas cuando llegué y escuché la conferencia, me sorprendió que en lugar de ser algo extraño, acientífico, supersticioso, al contrario, era una charla estupenda donde se hablaba de Allan Kardec, de Charles Darwin, de Sigmund Freud, de León Denis. Entonces se hablaba de la filosofía moral del espiritismo, los valores humanistas, y eso me cautivó. Y ya al poco tiempo yo sentí una afinidad enorme por el espiritismo. Quienes me recibieron, lo primero que me dijeron es: la primera obra a leer es el libro Los Espíritus. Y también eran algunas otras obras de Amalia Domingo Soler, de León Denis, de Manuel Porteiro, el escritor argentino. Y bueno, yo te lo resumo, Sandra, de esta manera. El espiritismo fue pues amor a primera vista. Y hoy en día, después de varias décadas, es amor eterno. Qué maravilloso, John, que te diste la oportunidad de conocerlo, de que algo por ahí hizo ese ruido y le hiciste caso. Claro. Y seguramente hay un John, es un parteaguas, el espiritismo en la vida de John. De antes, que a lo mejor muy joven, ¿verdad? No te dio oportunidad de hacer tanto en el camino no correcto, que inmediatamente te sonó la campanilla, sí, y agarraste el camino. Sí, fue un divisor de agua, sin duda, a pesar de que yo era un muchacho, un adolescente, pero fue un divisor de agua. Y siguiendo con esa imagen, el espiritismo ha sido en mi vida una brújula. El barco en mi vida lo ha conducido a un puerto seguro.
De modo que cuando yo les recomiendo la lectura de obras espíritas a las personas, no lo hago por fanatismo. Cada uno escoge su camino. Pero yo les digo a las personas amantes del conocimiento, buscadores de información buena o de la verdad en sentido general, yo les digo, no se pierdan en esta existencia, no se pierdan la oportunidad de conocer, por ejemplo, la obra de Allan Kardec, porque ella va a significar un punto de inflexión en sus vidas, independientemente de si quieren o no quedarse o participar de un movimiento espírita. Esa información de las obras de Kardec es fundamental para abrir la mente, para tener una comprensión de Dios, del espíritu, de la supervivencia, de la reencarnación, de esas manifestaciones de los espíritus, de la pluralidad de mundos en el universo. El espiritismo es una información muy valiosa, además de sus maravillosos principios morales. Alguien puede discrepar de nosotros los espíritas, pero no podrá negar que somos personas buenas, personas de bien con nuestras imperfecciones, pero personas que buscan servir al prójimo, ser buenas personas en nuestro proceso evolutivo, que vamos venciendo nuestros defectos, nuestras imperfecciones. Pero en general el espiritismo es un mensaje de amor y de verdad. Oye, John, y es una herramienta que está ahí gratuita, totalmente gratuita. Una herramienta que nos puede ayudar a despertar esa conciencia. Bien nos dice, ¿verdad? El espiritismo. Venimos simples, ignorantes, vamos a ir haciendo ese camino, pero si tenemos esa hermosa y fuerte, no es cualquier herramienta, es una muy poderosa, que nos puede ayudar a ir quitándonos esos velos de los ojos para andar el camino de una manera más en paz, más saludable, más feliz. Tal cual lo has descrito, tal cual. Compartimos eso, por eso yo digo, los espíritas no somos fanáticos, el espiritismo no es una secta, ni mucho menos. Es un movimiento civil, cultural, abierto, libre. Quiera estar en el espiritismo, bienvenido, y quien quiera tomar otro camino, pues adelante. Pero sin duda, eso que tú describes, el espiritismo nos proporciona una tranquilidad como seres humanos, como personas que formamos familia, que tratamos de transmitir a nuestros hijos valores positivos, que queremos contribuir con la sociedad en que estamos para que sea mejor, y con el ejemplo de la honradez, de lo positivo. Estamos en un mundo todavía de muchas dificultades, donde cada persona de bien que encontremos, cualquiera sea su creencia, con cada persona de bien le damos la mano para que siga adelante. Nosotros los espíritas nos sentimos personas de bien y gente confiable en quien las personas pueden depositar su amistad, sabiendo que no vamos a ser desleales. Dijiste una cosa muy importante, la educación de los hijos. Ahorita, en el momento en que nos encontramos en este plano, bueno, es un plano de expresión y de pruebas, más mal que bien. Y los chicos se encuentran bombardeados constantemente por internet, por las redes sociales, en la escuela, en donde ellos se encuentran, hay mucho bombardeo para hacer las cosas fáciles, para hacerlas no de la mejor manera, que se van a acarrear consecuencias desfavorables para ellos mismos y para toda la familia. Entonces, tener esa herramienta ahí vale mucho, porque hay que contrarrestar esa parte donde ellos tienen tanto bombardeo, que si nosotros mandamos algo bueno, es digno de verse, ¿correcto? Claro. En primer lugar, es así. O sea, en primer lugar, reafirmo, para nosotros los espíritas, la ley de la vida tiene que ver con eso. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, seguimos adelante, fallecemos o desencarnamos, nos preparamos como espíritus, volveremos. Y en cada etapa, en cada existencia, encarnados, una de las experiencias más hermosas que hay, en primer lugar, es enamorarse. Una experiencia maravillosa, porque una de las facetas del amor más plenas, así como el amor de la madre, el amor del padre, el amor de la gente, es el amor de la pareja. Si consigues en la vida el compañero, la compañera
que te complementa y que con lealtad te brindas para recibir, y en esa unión afectivo, física, emocional, espiritual vienen los hijos. Lo digo como padre que ama a sus hijos y es amado por ellos. Tener hijos, amigos míos, tener hijos es la experiencia más hermosa. Respeto naturalmente a quienes o no hayan tenido esa opción o no hayan podido, depende. Pero para quienes hemos tenido la felicidad de tener hijos y de luchar por ellos, orientarlos, disciplinarlos, hasta verlos crecer, dejarlos volar, que formen sus propias familias, luego disfrutar de los nietos, de la ampliación de la familia. Es una de las alegrías de la vida. De modo que para nosotros los espíritas esa parte es demasiado importante. Y con los hijos, sin ser perfectos, que no lo son, darles el buen ejemplo. Que un hijo nuestro jamás vea que el padre ha golpeado a la madre, que el padre llega ebrio a casa, que la madre se toma unas licencias indebidas, que hay disputas entre ellos. No, que vean la armonía en el hogar. Claro. Y si les damos el buen ejemplo a los hijos, estoy seguro que esa semilla fructifica. Hijos educados en el amor van a reproducir el amor con sus siguientes hijos. Qué hermoso. Así que es una cadena que es la ley del progreso. Claro, qué hermoso. Fíjate que yo me encontraba con una amiga mía que me platicaba. Me da mucho pesar porque tiene 4 hijos, 2 son mayorcitos y 2 son pequeñitas. Y dice, con mis hijos mayores, yo actué de una manera donde los sobreprotegía, donde no los dejaba hacer muchas cosas, y ellos mismos se quejan y dicen, mami, tú no eras así conmigo. Y ahora con las niñas tiene la oportunidad de darles más libertad. Y entonces mi consejo era, no te agobies, porque hiciste lo mejor que pudiste creyendo que era de esa manera. Ahora tienes otra cosa, has crecido, tú no eres la misma de hace 10, 15 años, otra, Claro. con mayor seguridad en la crianza, y entonces decisiones diferentes. Nosotros como padres, entre nuestros deberes, nuestras tareas, está educar a nuestros hijos para que ellos aprendan de nosotros. Pero en ese proceso dialéctico de interacción, padres e hijos, nosotros les enseñamos, pero también aprendemos mucho de ellos. Cada hijo es un aprendizaje también para nosotros, porque cada uno es único, irrepetible, como nuestra huella dactilar, única, irrepetible. Quienes somos padres de varios hijos sabemos que cada uno es diferente, que tú como madre lo habrás verificado. Vienen por nosotros, tienen nuestra misma carga genética, pero son almas diferentes. Y esa diversidad es bonita también, porque cuando son varios hermanos se complementan, se pelean por pequeñas cosas, pero a la hora de la verdad, de las dificultades, se aman, se defienden, se protegen, se hacen cómplices también. Claro, sí, por supuesto, sí lo sé. Y mira, yendo a la parte del tema el día de hoy, cultura espírita, teoría y praxis. Nos dice, la cultura espírita, pues son conocimientos que forman a una persona. También nos dice, la cultura es un conjunto donde es lo que se piensa y lo que se hace, un modo de pensar, de hacer y de sentir. Pero aquí ya estamos hablando de la cultura espírita y eso me resonó mucho. ¿Nos pudieras platicar a qué te refieres con eso? Claro, vamos a abreviar. Sí. La palabra cultura, ya lo dije en la conferencia, es polisémica, que significa muchas cosas, depende del contexto. Generalmente en el habla común se dice que una persona es culta porque es instruida, porque ha leído, porque lo demuestra en lo que dice, en lo que escribe. Bien. Y se dice que una persona es inculta cuando no tiene esa calificación. Esa es una manera de ver la cultura vinculada a la instrucción, al conocimiento. Pero eso es una visión restringida, limitada, en un sentido antropológico, en un sentido sociológico. Cultura es en general, como decía Taylor,
un conjunto de conocimientos, una síntesis de ideas, creencias, de arte, de religión, de ciencia. Es la idiosincrasia de un pueblo o de un grupo de pueblos. Por eso es que en este sentido de las ciencias sociales, la cultura se puede hablar de, por ejemplo, de la cultura judeo-cristiana, con sus valores durante 2000 años. Se puede hablar de la cultura islámica, se puede hablar de la cultura marxista, se puede hablar de la cultura de la violencia o de la cultura de la paz, de la cultura del egoísmo o de la cultura de la solidaridad, la cultura de la guerra, la cultura de la paz. Entonces son diferentes enfoques. En ese sentido, hablamos también nosotros de cultura espírita, queriendo referirnos en los dos sentidos. Conocimientos espíritas hacen de una persona que sea culta, porque es estudiosa del espiritismo, pero al mismo tiempo adquiere una cultura en el sentido de que a partir de los postulados del espiritismo que ha aprendido, que ha tomado Dios, espíritu, evolución, reencarnación, felicidad, pluralidad, mundo habitado, todo eso lo internaliza y lo hace carne de su carne y parte de su vida. Entonces se forma una cultura espírita en cada espiritista y también en general entre todos los que integramos este inmenso movimiento en el mundo. Y como lo dije en la exposición, pues cultura espírita es cultura basada en Kardec en primer lugar, aunque para nosotros Kardec también debe ser actualizado en aquellos conceptos que ya no se correspondan con lo que en el siglo XIX presentó el codificador del espiritismo. Cultura espírita es cultura de paz, cultura de fraternidad, cultura de libertad, cultura de igualdad. A mí me gusta mucho el principio de aquellos pensadores de la Ilustración: libertad, igualdad y fraternidad, porque esos tres valores reflejan lo que queremos decir. Creemos en la libertad de pensamiento, de conciencia, de asociación, libertad democrática para elegir a los gobernantes, para reemplazarlos, para que en la democracia haya alternancia o alternabilidad. Igualdad, porque necesitamos que las personas se conciban como iguales, hombres y mujeres, dentro de la diversidad sexual, cualquiera sea su expresión. Igualdad para que los contrastes sociales, que son tan horribles, de tantas millones de personas en el mundo con las peores carencias, en Asia, en África, en América Latina, cientos de millones de personas en el hambre, en la miseria más horrible, la explotación de los niños en las canteras, en aquellas cuevas para sacar minerales en África, o explotar la trata de blancas, la explotación. Queremos un mundo de igualdad, donde cada uno también con sus méritos y su esfuerzo, su estudio, su labor, avance, pero desde un plano de igualdad de derechos. Igualdad de derechos. Y de la libertad y de la igualdad, como si fuera un triángulo, con esas dos bases, se forma un vértice de ese triángulo, que es la fraternidad. Un mundo libre y un mundo con igualdad, que implica justicia, se torna un mundo fraterno. Esa es nuestra aspiración como espírita. Un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero para que sea igual estos factores. Claro. Desde luego. Claro. Y entonces, John, cultura espírita no es que le das muchos minutos, porque estaríamos yéndonos a la forma. Necesitamos llevarlo al fondo. Sí, es parte, ¿eh? Sí, claro, es parte, que hay que leer. Claro, por hay que leer. Es bueno que los centros espíritas se estudie. Cada centro espírita debe tener una biblioteca dentro de lo posible. Y si no, hoy en día en internet se consiguen los libros gratuitamente. Ya no hay excusa para no leer. No hay. Entonces, lectura, conocimiento. Pero a partir de allí, aplicar aquella lección de Kardec, que fue tan importante. Nunca olvidemos esta expresión de Kardec. Se reconoce al verdadero espiritista por su transformación moral y por el empeño que pone día a día en vencer sus pasiones. Somos espíritas, cultivamos el intelecto, pero queremos ser
buenas personas, fraternales, cariñosas, y que si tenemos una diferencia con otro amigo espírita, lo hablemos, lo dialoguemos sin descalificaciones. De modo que allí va el mensaje espírita, de cultura, conocimiento y amor. Que era lo que decías del siguiente punto. El conocimiento es un instrumento de liberación, pero el sentimiento es más fuerte. Sin duda, sin duda. Ahí está resumido totalmente. Ahí está. Y todo lo que usted decía acerca del centro espírita, un ejemplo que pusiste, que la persona que era el orador decía, oraba, precioso, claro, por supuesto, tocaba los corazones, tanto así que el que lo escuchaba salía del centro espírita haciendo todo lo que decía. Sí. Pero resulta, cuéntanoslo tú, por favor. Bueno, es una imagen que algunos escritores, incluso algunos espíritus han transmitido por la vía psicográfica de el líder del centro espírita que predicaba cosas muy bonitas y muy buenas. Y durante muchos años era el gran orador. Y había una persona muy humilde, muy sencilla en ese centro espírita que nunca habló, que no tenía vocación para hablar. Bien. Y por lo tanto, el líder siempre se recordó y aquel señor iba todos los domingos, iba a su charla dominical. Desencarnaron, fallecieron, se encontraron en el mundo espiritual. Resulta que el líder que pensaba que iba a estar brillante, su aura, gloriosa, espléndida, estaba como un poco turbia. Quizás porque no practicaba mucho lo que decía. Y en el mundo espiritual él decía, esto no es justo, Dios no ha sido justo conmigo. Y en eso ve pasar al espíritu desencarnado de aquel señor humilde que nunca habló y tenía un aura, el periespíritu brillaba, el aura maravillosa, una sensación de libertad. Y más se molestó el orador, el líder. Y cuando le reclamó, pero ¿cómo usted, que nunca habló en el centro espírita, lo único que hizo fue sentarse allí pasivamente? ¿Cómo usted tiene esa aura tan brillante y yo? Entonces, ¿qué hizo usted? Y el espíritu muy apocado, muy sencillito, le dice, bueno, yo escuchaba todo lo que usted enseñaba y yo salía del centro espírita y lo único que hacía era poner en práctica todo lo que usted enseñaba. Nada más. Nada más. Lo ponía en práctica. Exacto. La lección es muy clara. No basta con el verbo, transmitir ideas, que es bueno, pero eso tiene que estar en consonancia con una praxis, con una actividad práctica. Hay que llevarlo a la vida cotidiana. Qué rica reflexión para llevárnosla antes de dormir a la cama, en donde nos encontramos en el papel del orador, en el papel del que está haciendo la acción, y pues un balance. Hay que hacer un balance, no hay que ser tan duros tampoco con nosotros mismos, porque hay manera de recomponer la dirección, y es voluntad y es trabajo. Sí, y yo recomiendo este ejercicio ya como psicólogo clínico, además de espírita. Yo recomiendo este ejercicio para todas las personas, todas. En la noche podemos hacer muchas cosas. Estamos solos, estamos acompañados, cada uno sabe lo que le toca hacer. Pero antes de dormir, un momentito para hacernos la pregunta del día. Hoy, ¿he actuado bien? Hoy soy mejor persona que ayer, soy peor. ¿Hay algo que haya hecho que no esté bien? ¿Cómo puedo enmendarlo? Y disponerse para que el día de mañana estemos dispuestos a seguir por la senda del bien y corrigiendo dificultades, problemas o errores y pidiendo perdón si es el caso, y reparando errores. Pero que no dejemos en cada noche un momentito para preguntarnos, hoy soy mejor que ayer. A partir de allí cada uno, sin necesidad de sacerdotes, ni ritos, ni imagen en su conciencia. ¿Qué voy a hacer por mi crecimiento personal y espiritual?
Al desnudo con nuestra conciencia, Exacto. siendo transparentes, auténticos. No hay para qué engañarnos. Estamos ahí solitos. Tal cual. Bueno, solitos, Solitos, pero pero acompañaditos. acompañaditos de cierta manera, claro. Oye, John, esta charla ha sido muy enriquecedora. Me ha encantado. Yo quisiera que nos dejaras un mensaje a Movimiento México Espírita, a todos los mexicanos y a todos nuestros amigos de donde nos estén viendo. Bueno, me voy a todos, pero en esta oportunidad me voy a dirigir más a México, país que yo amo. Bueno, Ay, desde niño, la influencia que teníamos era de sus películas, sus actores, sus actrices, luego la influencia de los Mario Moreno, Cantinflas, en todos nuestros países hispanos, ¿no? El folclore, la música, el ranchero, la ranchera, el corrido, ¿no? Mexicano. Bueno, México impregna nuestra vida, nuestra cultura, ha influido en toda América. Y como espíritas, México tiene una tradición muy importante. Recordemos la etapa en que México fue tomado por el imperio francés, el tercer imperio francés, Napoleón III. Y pues eso significó que las clases altas en México iban a estudiar a Francia, sus hijos. sí. Y muchos se encontraron con las obras espiritistas en francés y las llevaron a México. Entonces se formó una tradición espiritista mexicana en el siglo XIX que tuvo figuras importantísimas, ¿no? Refugio González, por ejemplo, y muchos otros más. Hasta que en la segunda década ya del siglo XX aparece una figura gloriosa que siempre hay que reivindicar, de Francisco Madero. Claro. Madero, el presidente mártir, presidente que luchó para que México fuera democrático, el sufragio efectivo, la no reelección. Y Madero tenía un programa como espiritista, era presidente de la Confederación Espiritista Mexicana, al mismo tiempo que presidente de la República, y muchos de sus ministros eran espiritistas. Y Madero quiso impulsar un programa inspirado en el espiritismo de acción social en México. Y lamentablemente la maldad, el oscurantismo, truncó la vida de Madero y vino la persecución a los espiritistas, que eran llamados los maderistas en México. Pero tenemos muchos recuerdos de eso y luego de las etapas posteriores de México, con muchas personalidades que ahora no vamos a nombrar, porque cada vez que nombras a alguien te olvidas de alguien. Eso es muy ingrato. Pero yo personalmente, ya cuando entro en el México que conozco desde 1970 y algo en adelante, pues tengo un inmenso cariño por México. Solo no he podido por el picante mexicano. Algún día. Pero sus tacos y sus tamales, sus tortillas y sus frijolitos con topo, eso siempre que podemos lo comemos. De modo que, de verdad, amigos de México, nuestro cariño fraternal hispanoamericano, latinoamericano, y a los espiritistas en particular, nuestro cariño y nuestro deseo de que en lo posible trabajen por el movimiento espírita para que incluso recupere aquellos estadios que tuvo en épocas anteriores, porque México grande, ese México maravilloso, necesita y merece un buen movimiento espiritista. Así que le dejo mi corazón, le dejo mis recuerdos, mi cariño, y a través de esta muchacha maravillosa, de esta Sandra que nos ha venido a visitar a Puerto Rico en el 24º Congreso Espírita de La Cega. Así que todo mi cariño con México y con México Espírita. Gracias, John. Es cierto, tenemos una fuerte, grande labor hacer ese trabajo en conjunto. Por eso es muy bueno que estemos aquí para apoyarnos solidariamente. El progreso es solidario. Entonces, con nuestro nuevo presidente y contigo y con todos los lindos espíritas que han estado aquí participando, siento que nos va a ir muy bien y vamos a poder divulgar, llevar esas semillitas de inquietud y que nuestros familias agarren los libros para que se enteren que en sus manos está cambiar ese rumbo de dirección. Y bien dijiste, nuestro país está sediento de paz, nuestro país está sediento de toda esta información tan valiosa que nos habla de ese espíritu inmortal.
Entonces, de dejarnos algo del materialismo es importante, desde luego, el cómo sustentarnos esta vida material. Sin embargo, no es la prioridad. Y andando en lo que es el bien, el amor, la justicia y la caridad, pues se verá esa parte que se pueda cubrir. Amigos, pues muchas gracias por su tiempo y hasta la próxima. Adiós, hasta pronto.